Bueno, buenos días. Bueno, en esta parte vamos a trabajar lo que es el movimiento parabólico. El objetivo de esta unidad es que comprendamos el movimiento parabólico a partir de los conocimientos que ya hemos adquirido nosotros del movimiento rectilíneo uniforme y del movimiento uniformemente acelerado. Eh, el movimiento parabólico es un movimiento que nosotros experimentamos en nuestra vida cotidiana. De hecho, en nuestra vida cotidiana nosotros experimentamos diversos tipos de movimientos, ya sea porque los veamos, los sentimos, los ejecutemos, y algunos de ellos resultan muy fáciles de explicar a partir de razonamientos físicos y matemáticos muy sencillos, otros ya requieren de conocimientos un poco más estructurados. Entonces, para trabajar nosotros el movimiento parabólico necesitamos conocer básicamente qué consiste un movimiento rectilíneo uniforme y en qué consiste un movimiento uniformemente acelerado. Si se dispara un cañón y no existiera la aceleración debido a la gravedad, ¿qué trayectoria seguiría? Entonces, si se dispara, seguiría una trayectoria rectilínea, ¿cierto? Pero teniendo en cuenta que existe la aceleración debido a la gravedad terrestre, siempre va a llegar a un punto en el que eh, el cañón, el proyectil alcanza su máxima altura y como consecuencia de la aceleración debido a la gravedad empieza otra vez a descender y a acercarse a la Tierra. Eh, en la antigüedad los artilleros creían que estas trayectorias parabólicas o de proyectiles eran muy difíciles de describir. ¿Por qué? Porque como no se establecían en un solo eje, es decir, no se establecían en el eje X o en el eje Y, sino que se tenía que explicar a partir de los dos, entonces creían que resultaba muy complejo. Eh, Entonces, ¿qué es un movimiento parabólico? El movimiento parabólico también se conoce como tiro parabólico o como movimiento de proyectiles. Es exactamente lo mismo. Entonces, ¿a qué se refiere? Se refiere al movimiento de un cuerpo rígido describiendo en su trayectoria una parábola. Si ustedes se fijan, el año pasado cuando vieron álgebra, vieron todo lo que son las parábolas y cómo se forman. Entonces, nosotros en la realidad, cuando vemos este tipo de movimientos parabólicos o de proyectiles, se ven muy a menudo en diferentes deportes. Cuando un jugador en un tiro de esquina hace un lanzamiento a la portería, estando el balón en el piso, nosotros lo que hacemos es que observamos un movimiento parabólico. Un golfista cuando golpea la pelota de golf con el, con el palo, lo que describe la trayectoria es un movimiento parabólico. En baloncesto, cuando un estudiante está a un lado del salón y envía al otro lado un objeto, ese movimiento, esa trayectoria que describe, hace referencia a un movimiento parabólico. Cuando hablemos de cuerpos, no quiere decir que sea un cuerpo humano, quiere decir que el objeto lo vamos a denominar cuerpo. ¿Listo? Entonces, el movimiento parabólico necesariamente lo vamos a analizar a partir de dos tipos de movimientos que nosotros ya conocemos. Entonces, ¿qué era lo que nosotros hacíamos en las unidades anteriores? Empezamos analizando el movimiento en el eje horizontal, es decir, a lo largo del eje X, y veíamos cómo podíamos describir un movimiento con velocidad constante y qué significaba que la velocidad fuera constante, y después entonces analizamos el mismo movimiento ya cuando era acelerado y entonces qué significaba que hubiese aceleración, y ya cambiamos entonces de eje, ya no solo nos movíamos en el eje horizontal, sino ya pasamos a analizar lo que era la caída libre, que podíamos concluir que la caída libre tiene las mismas características de un movimiento uniformemente acelerado, pues con excepción de que sea a lo largo del eje vertical y que se ve afectado siempre por la aceleración debido a la gravedad terrestre, ¿cierto?
Entonces, debemos tener claro que este movimiento parabólico se va a describir a lo largo del eje X y vamos a decir que las componentes a lo largo del eje X obedecen a un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, todas esas características que nosotros vimos de un movimiento rectilíneo uniforme, cuya característica principal era la velocidad constante, van a estar presentes en este movimiento. Entonces, siempre que yo vaya a analizar este movimiento, debo tener presente que si estoy analizándolo en el eje X, voy a hablar de movimiento rectilíneo uniforme. ¿Listo? Y cuando yo vaya a analizar ese movimiento a lo largo del eje Y, voy a decir que eso va a ser un movimiento uniformemente acelerado. Entonces va a tener todas las características de un movimiento uniformemente acelerado y se va a ver afectado por la aceleración debida a la gravedad terrestre. Entonces eso nos toca tenerlo absolutamente claro. ¿Listo? Y esto surge como que, pues como consecuencia de que el movimiento se nos da en dos dimensiones y si nosotros lo dividimos en esas dos dimensiones es mucho más fácil el análisis. Entonces, cuando yo voy a hacer el análisis de ese tipo de movimientos, voy a analizar varias magnitudes físicas, unas van a ser vectoriales, otras van a ser escalares. Y aquí entonces vamos a empezar a utilizar todas las propiedades de los vectores que nosotros ya vimos. ¿Listo? Entonces, una primera magnitud física que nosotros vamos a analizar aquí, ¿cuál es? La velocidad. Si a nosotros nos piden analizar la velocidad, entonces la velocidad inicial, teniendo en cuenta que este movimiento, si es un movimiento parabólico, siempre va a lanzarse con un ángulo respecto al eje horizontal, entonces ese ángulo va a ser determinante en el movimiento. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo lance un objeto con un ángulo de 20 grados a que lance un objeto con un ángulo de 40 grados. ¿Por qué? Porque me va a variar tanto la altura como el alcance del objeto, el tiempo del desplazamiento y bueno, y todas las demás magnitudes físicas presentes. Entonces, la velocidad inicial del cuerpo tiene dos componentes, como nosotros ya veíamos en la unidad de vectores, nosotros ya sabemos cómo hallar las componentes, sabemos que esto me describe un triángulo rectángulo y que yo puedo hacer la analogía acá de que entonces la componente en X del vector velocidad va a depender del coseno del ángulo y la componente en Y va a depender del seno del ángulo, ¿cierto? Entonces, la componente de la velocidad en X, como decimos que en X o en el eje horizontal es un movimiento uniformemente rectilíneo, ¿cierto? O rectilíneo uniforme, esa velocidad, esa componente de la velocidad va a ser constante. ¿Qué quiere decir que sea constante? Pues que todo el tiempo va a ser la misma, ¿cierto? ¿Qué pasa con la componente de la velocidad en Y? Entonces la componente de la velocidad en Y va a disminuir inicialmente. Claro que sí, y es lógico, ¿cierto? A medida que empieza a subir, pues la aceleración debido a la gravedad me va a afectar ese movimiento y va a hacer que la velocidad, a medida que vaya subiendo el objeto, la velocidad vaya disminuyendo, ¿cierto? Hasta que llega al punto de máxima altura y cuando llega a ese punto de máxima altura, otra vez, debido a la aceleración de la gravedad, entonces la velocidad va a empezar otra vez a aumentar, ¿cierto? Hasta que llega al punto de contacto con el suelo. Entonces, ¿cómo llamo las componentes de la velocidad? De la componente de la velocidad en X, ya sabemos que depende del coseno del ángulo, y la componente de la velocidad en Y, ya sabemos que depende de la magnitud del seno del ángulo. Y la magnitud del vector, entonces es coger la componente en X, elevarle al cuadrado, la componente en Y, elevarle al cuadrado, sumarlas, sacarle la raíz cuadrada y ahí ya tengo la magnitud de la velocidad. ¿Qué pasa con la aceleración? Entonces, teniendo en cuenta los análisis que nosotros hemos hecho, nosotros ya sabemos entonces que si este movimiento en el eje X es un movimiento uniforme rectilíneo, entonces quiere decir que en este eje no va a haber aceleración, ¿cierto? Solamente va a haber aceleración en el eje Y, ¿cierto? Entonces, debo tener en cuenta que la aceleración que me está afectando ese movimiento es la aceleración debida a la gravedad y que esa gravedad terrestre, ¿qué está haciendo?
está haciendo que a medida que el cuerpo está subiendo, la velocidad va disminuyendo de forma uniforme hasta que llega al punto de máxima altura, y cuando llega a su punto de máxima altura, empieza otra vez a descender y la velocidad empieza a aumentar de forma constante, ¿cierto? La otra magnitud que puedo analizar aquí es la altura máxima del movimiento. Entonces, este, este movimiento parabólico, yo teniendo en cuenta que es un movimiento uniformemente acelerado, yo aquí voy a utilizar las ecuaciones del movimiento uniformemente acelerado. Entonces ustedes dirán, no, pero esas no son las ecuaciones con las que nosotros trabajamos. Sí, son las mismas con las que nosotros hemos trabajado, sino que aquí ya está todo el procedimiento matemático, o sea, está sin el procedimiento matemático, aquí ya está el resultado, y es utilizando pues todas las consideraciones que tengo que tener en cuenta el ángulo, porque el ángulo efectivamente me va a afectar todo el movimiento, y pues teniendo en cuenta relaciones trigonométricas, yo puedo llegar a que si me piden hallar el punto de máxima altura, entonces, ¿qué voy a decir yo? Que va a depender de la velocidad inicial elevada al cuadrado por el seno cuadrado del ángulo sobre 2 veces la gravedad, más la posición inicial. La mayoría de veces esta posición inicial es cero, a no ser que nos digan otra cosa. ¿Cuál es el alcance máximo del cuerpo? Entonces, el cuerpo llega a su alcance máximo después de que recorre la trayectoria y alcanza nuevamente el suelo, ¿cierto? Entonces, yo puedo calcular el alcance máximo en un tiro parabólico a partir de dos ecuaciones. Una es si yo no tengo el tiempo de vuelo, y la otra es si yo tengo el tiempo de vuelo. Entonces, si no se tiene el tiempo de vuelo, va a depender de la velocidad inicial, del ángulo y de la aceleración debida a la gravedad. Pero si yo tengo el tiempo de vuelo, entonces, si ustedes se fijan, es la misma ecuación que nosotros utilizábamos cuando, cuando vimos movimiento uniformemente rectilíneo. Lo único que le estamos aquí agregando es el ángulo, porque ciertamente el ángulo me está afectando el movimiento. Y el tiempo de vuelo, ¿qué es el tiempo de vuelo? Ya vamos a todo el tiempo que emplea el objeto o el cuerpo en recorrer pues la trayectoria que me describe el movimiento parabólico. Ese tiempo de vuelo, ¿de qué depende? Miren que nuevamente va a depender de la velocidad inicial y del ángulo con el que se esté eh, lanzando el objeto y de la gravedad. Entonces aquí les pongo un resumencito pequeñito de lo que son las ecuaciones anteriormente vistas. Vamos a mirar aquí cómo es que el ángulo me afecta el movimiento del cuerpo. Entonces, ahí en el taller les puse el enlace para acceder a esta página. Entonces, miren que yo puedo empezar aquí a jugar. Este sería un ángulo de cero. Miren, este sería el plano cartesiano. ¿Qué pasa si yo aumento el ángulo? Y lo que voy a hacer es, pues, generar el desplazamiento. Entonces, hay un cañón sobre una base de 10 metros de altura. Entonces, aquí yo puedo variar la rapidez inicial, y puedo mirar aquí los vectores, que ya lo vamos a mirar. Entonces, por ejemplo, con un ángulo de 30 grados, miremos cómo es la trayectoria. Esa sería la trayectoria. ¿Qué pasa si yo disminuyo el ángulo a 20 grados? Si ven yo cómo variando el ángulo me va a variar la trayectoria, y ahora aumentemos el ángulo. Y si lo aumento más. ¿Listo? Miren que aquí me toca empezar a analizar situaciones como esta. No por tener un ángulo más grande, el proyectil va a llegar más lejos, ¿sí? Y ahora, ¿qué pasa si queremos analizar, por ejemplo, la velocidad, las componentes de la velocidad? Checamos este ángulo para que lo veamos mejor. Con un ángulo de 35 grados. Mire las componentes de la velocidad. La componente en Y y la componente en X. Mire cómo va todo el tiempo la componente en X. ¿Sí se fijan?
Y ahora, ¿qué pasa si yo quiero ver la resultante? ¿Cómo sería? Cambiémosle acá el angulito. 25. ¿Sí se fijan? Entonces, ahora miremos aquí no solo la velocidad, sino miremos también la aceleración con sus componentes. Dejémoslo con ese mismo ángulo de 25 grados. Entonces, miren que la velocidad, la flechita verde, las componentes de la velocidad, en este momento miren que es mayor la componente de la velocidad en X que la velocidad en Y. Y ahorita miremos cómo se me va transformando este vector, qué va a pasar con este vector en Y. Y miremos el componente de la aceleración hacia dónde se está dirigiendo. ¿Sí? ¿Por qué creen que se dirige hacia abajo? Pues por la aceleración debida a la gravedad. Esa siempre va a ir hacia abajo. ¿Listo? Miren cómo creció ese vector velocidad. ¿Sí? Ahora miremos la resultante acá. Miren, componentes de la velocidad de la flecha verde, ¿cierto? Y esta no cambia. Miren que esta mantiene el mismo largo de la flecha. Acordémonos que eso es una propiedad de los vectores. El largo de la flecha no cambia. ¿Por qué? Porque la velocidad en X es constante. La que me va a cambiar es la velocidad en Y. Si ustedes se fijan a medida que empieza a bajar el cañón, este vector verdecito que está sobre el amarillo se hace más largo, ¿cierto? Mire, ¿dónde está? Antes estaba por acá, ahora está acá. Y este vector amarillo no me cambia. ¿Por qué? Porque esa es la aceleración es constante, es la aceleración debida a la gravedad. ¿Listo? Miren que aquí nosotros podemos, aquí pueden ustedes jugar. Podemos cambiar nuestro objeto, una bala de cañón. Cambiémoslo. Ah, bueno, y aquí podemos también variar nuestra rapidez inicial. Pongámosle una rapidez inicial de 11. Listo. Entonces, ¿qué nos debe quedar claro? Este vector velocidad no me está cambiando a lo largo de la trayectoria, es el mismo, es constante. El que me está cambiando es este. Si se fijan, este vector verdecito sí, porque ese sí me está cambiando a medida que empieza a bajar. Y este vector amarillo que me está representando la aceleración es constante. ¿Qué pasa si le ponemos aquí, miren, un ángulo de 80 grados? Y para que analicemos la, la trayectoria. Entonces, para que nos fijemos en el vector velocidad. Oh, démoslo acá en 75 grados. Si ven ese vector, el vector velocidad inicialmente hacia dónde va, hacia arriba, y llega a un punto en el que cuando está en el punto de máxima altura, ya el vector invierte la dirección. ¿Por qué? Pues porque empieza a bajar. ¿Listo? Entonces, ahí en el taller les dejo el link para que ustedes los que quieran puedan jugar. ¿Listo? Entonces, ahora vamos con un ejemplo. Entonces, un ejemplo, nos dicen, un portero saca un balón desde el césped a una velocidad de 26 metros por segundo. Si la pelota sale del suelo con un ángulo de 35 grados y cae sobre el campo sin que antes lo toque ningún jugador, calcular la altura máxima que alcance el balón, la distancia desde el portero hasta el punto donde caerá y el tiempo en que el balón estará en el aire. Entonces, si ustedes se fijan qué datos nos dan acá, solamente nos dan dos. Y es porque en este movimiento parabólico hay dos datos que son determinantes. Si ustedes se fijan en lo que estábamos viendo en el anterior Apple, eh,
nos daban únicamente la velocidad inicial y el ángulo, que era lo que estábamos variando, ¿cierto? Entonces, la velocidad inicial es de 26 y el ángulo es de 35 grados. Entonces vamos a utilizar las ecuaciones que nos están dando. Es importante que siempre lo primero que hagamos en este movimiento parabólico sea hallar las componentes de la velocidad en X y en Y. ¿Por qué? Porque las vamos a utilizar más adelante a lo largo de todos los puntos que nos están pidiendo. Entonces, ¿cómo hacemos para hallar la altura máxima? Nos dicen que en la ecuación que está aquí en el taller, que la altura máxima la hallo elevando la velocidad inicial al cuadrado por el seno cuadrado del ángulo sobre 2 veces la gravedad más la posición inicial. Aquí nos toca utilizar lo que nosotros ya sabemos de las propiedades de la potenciación, que eso lo vieron el año pasado o antepasado. Entonces acuérdense que como aquí hay una multiplicación, da lo mismo que yo tenga escrito de esta manera a que lo tenga escrito de esta manera, ¿cierto? Es una propiedad de la potenciación. Ahí estoy aplicando la propiedad distributiva. Y lo que hacemos es reemplazar velocidad inicial seno de teta, mírenla acá, velocidad inicial seno de teta, nos dio 14,91, por eso es importante sacarlo, sacar estos valores antes de pues, desarrollar los puntos que nos están pidiendo. Y lo que hacemos es reemplazar, miren, muy fácil, 14,91 lo elevamos al cuadrado sobre 2 veces el valor de la gravedad, elevamos al cuadrado, multiplicamos, simplificamos o dividimos y ya tenemos la respuesta. Me dice que la altura máxima que alcanzó el balón fue de 11,34 metros. ¿Cuál es el alcance máximo? O sea, la distancia que recorrió ese balón. Entonces, si ustedes se fijan, miren que las ecuaciones son muy parecidas. En este caso, yo tengo dos ecuaciones para hallar el alcance máximo, pero si ustedes se fijan, ahí todavía no tengo tiempo de vuelo, entonces me toca utilizar esta que no depende del tiempo. Y lo que hacemos también es utilizar propiedades de la potenciación. Y lo que voy a hacer entonces es reemplazar 14,91, que es el producto de la velocidad inicial por el seno del ángulo, lo elevo al cuadrado y lo dividimos entre 9,8. Y nos dice que la distancia que el balón alcanzó fue de 22,68 metros. ¿Cómo hallamos el tiempo de vuelo? Entonces el tiempo de vuelo igual es 2 veces, depende de la velocidad inicial y del seno del ángulo y de la gravedad. Reemplazamos y nos dice que el tiempo de vuelo del balón fue de 3,04 segundos. Aquí lo único que tenemos que hacer es multiplicar, mire, 2 por 14,91 y eso nos da 29,82. Y ese 29,82 lo dividimos entre 9,8 y así obtenemos el tiempo de vuelo. Realmente si nosotros utilizamos las ecuaciones es extremadamente fácil. Lo único que tengo que hacer es utilizar los datos que me dan, identificarlos y utilizarlos. ¿Listo? Entonces aquí les pongo la applet de la Universidad de Colorado para que ustedes puedan jugar y se den cuenta cómo varía el movimiento. Varios ejercicios. Unos aquí son para que ustedes los analicen. Realmente de desarrollo son estos, son 3 ejercicios y los otros son para que ustedes me analicen por qué les da lo que les da. ¿Listo? Entonces, el primer ejercicio, un futbolista patea un balón con un ángulo de 28 grados con respecto al piso y una velocidad inicial de 40 metros por segundo. Nos toca determinar la velocidad inicial en X y la velocidad inicial en Y. Calcular el máximo desplazamiento y la altura máxima. Calcular el tiempo de vuelo y vamos a calcular para un tiempo de 0,5 segundos la altura que alcanza el balón y qué valores tiene la velocidad en X y en Y en ese momento. Me están diciendo segundo. Un estudiante jugando con su cauchera se acuesta en el suelo, lanza una piedra con un ángulo de 60 grados sobre la superficie de la Tierra con una velocidad de 20 metros por segundo. Calcular la altura que alcanza la piedra, el tiempo que dura la piedra en el aire y el alcance horizontal máximo de la piedra. Tercero, de lo alto de un edificio de 18 metros se lanza un objeto con velocidad de 20 metros por segundo y un ángulo de 30 grados respecto a la línea horizontal. Tenemos que determinar el tiempo que tarda en movimiento el objeto en el aire, la distancia horizontal a la cual cae con respecto a la base del edificio y la altura máxima respecto a la base del edificio. ¿Listo? Y vamos a responder estas preguntas de acuerdo con la siguiente información.
Dos jóvenes entrenan béisbol lanzándose la pelota uno al otro. El joven A lanza la pelota al joven B, la cual describe una trayectoria mostrada en la figura. Esta es la trayectoria, o sea, un movimiento parabólico. En uno de los lanzamientos, cuando la pelota se encuentra en el punto 1, acá está, comienza a soplar un viento lateral que ejerce una fuerza hacia la derecha sobre la pelota, suponiendo que el aire quieto no ejerce ninguna fricción sobre la pelota. El movimiento horizontal de la pelota antes de que haya llegado al punto 1 es, aquí nos toca mirar que es antes de que haya llegado al punto 1. ¿Listo? Y me están diciendo si es uniforme, acelerado pero no uniformemente, uniformemente acelerado hacia la derecha, uniformemente acelerado hacia la izquierda. Ahí lo analizan y por favor me dicen por qué les da esa respuesta. Quinto, a partir del instante 1, el movimiento horizontal de la pelota no sufre cambios, tiene una velocidad nula, tiene una velocidad constante o la velocidad disminuirá. Una máquina de entrenamiento lanza pelotas de tenis que describen una trayectoria parabólica como se indica en la figura. Entonces aquí nos muestra cómo la pelota de tenis lanza las pelotas de tenis, sí, la máquina. Nos preguntan, los vectores que mejor representan las componentes horizontal de la velocidad de una pelota en los puntos A, 0 y B son. A, 0 y B son. Entonces ahí me toca identificar. Me están hablando de la componente horizontal de la velocidad. Horizontal, ¿listo? Y séptimo, los vectores que representan la aceleración de una pelota en los puntos A, 0 y B son igual A, 0 y B son. ¿Listo? Y aquí está el esquema. Entonces ustedes me dirán. Muchas gracias. Cualquier inquietud, entonces me cuentan.